Respetando el tiempo y la puntualidad de todos los presentes en sala, comenzamos. Feliz noche, estimadas participantes. Quien les habla, la tutora y profesora Yosbeli Vázquez. Les doy la más cordial bienvenida al primer encuentro síncrono del periodo 2026-1 para la unidad curricular Neuropsicología Clínica, sección R1. Les deseo un feliz y exitoso 2026. Para mí es un gusto recibirlos en este espacio de aprendizaje donde conoceremos la profundidad y complejidad teórica de la neuropsicología clínica como la rama de la neuropsicología que se enfoca en la evaluación, diagnóstico y tratamiento de los trastornos mentales y del comportamiento relacionados con el funcionamiento cerebral. En esta sesión conoceremos el funcionamiento y la estructura organizativa de esta unidad curricular. Socializaremos brevemente el plan de evaluación e informaremos acerca de las fechas claves de este periodo académico que recién comenzó el día miércoles 14 de enero y tiene como fecha de culminación el próximo 3 de febrero del presente año. Recordemos que el periodo académico es breve y se desarrollará a lo largo de las siguientes semanas, dentro de las cuales tendremos 2 actividades síncronas para conocer lo correspondiente a los temas de esta unidad curricular y 2 actividades sumativas que consisten en la realización de 2 cuestionarios. Las actividades síncronas se realizan en las semanas 1 y 2, siendo este el primero. El segundo encuentro será el próximo viernes 23 de enero, igualmente a las 7 de la noche. Se les enviará un mensaje a través del foro de anuncios como recordatorio del mismo. La evaluación de esta unidad curricular constará de 2 actividades sumativas basadas en la realización de 2 cuestionarios de carácter teórico. El cuestionario número 1 evalúa las unidades 1 y 2. El cuestionario número 2 evalúa las unidades 3 y 4. Recuerden que ya tienen disponible tanto el banco de preguntas y respuestas sobre el cual estudiarán para la realización de estas evaluaciones. Asimismo, les dejé disponible varias publicaciones donde podrán profundizar la lectura de aspectos relevantes de la neuropsicología clínica. Cada uno de estos cuestionarios tiene un valor de 50%. Mi objetivo como tutora es crear un ambiente de aprendizaje motivador donde ustedes puedan sentirse cómodos compartiendo sus ideas, preguntas y reflexiones. La neuropsicología clínica es una disciplina que implica un estudio exhaustivo de conocimientos científicos acerca de las bases neurobiológicas, bioquímicas y anatómicas del cerebro y su relación con la conducta, así como la manifestación de sus trastornos, incluyendo conocer los aspectos de la evaluación, diagnóstico y tratamiento neuropsicológico de los trastornos mentales y del comportamiento, específicamente asociados con disfunción y alteraciones del funcionamiento cerebral. Los textos clásicos en base a los cuales se desarrollan los aspectos teóricos de esta clase son el libro de Neuroanatomía Funcional de Adel Afifi y Ronald Berman, así como el de Neuropsicología del Desarrollo Infantil de los doctores Rosselli, Matute y Ardila, los cuales son neuropsicólogos latinoamericanos con formación en España y que se han dedicado a la divulgación de esta área en esta parte del mundo.
Si alguno está interesado en el primer texto, me avisa para facilitarles el acceso por correo electrónico, ya que es un material muy pesado y no se pudo publicar en los recursos de consulta del aula virtual. Para esto me van a escribir su correo a través de la mensajería del aula virtual una vez que terminemos esta sesión o en lo que ustedes tengan disponible si quieren el material. Ahora bien, conozcamos académicamente de qué se trata la neuropsicología clínica. Esta es una unidad curricular que tiene como objetivo general analizar los procesos biológicos y neurológicos en los trastornos mentales mediante el estudio de las estructuras cerebrales, su bioquímica e influencia en la conducta humana para la elaboración de programas de rehabilitación orientadas a la mejora de la calidad de vida y a la integración sociolaboral con una actitud ética y responsable. Neuropsicología clínica está organizada a su vez en 4 unidades de competencia. La primera, cuyo tema son los fundamentos neurológicos de la conducta y sus orígenes filosóficos, tiene como objetivo examinar los fundamentos neurológicos de la conducta y sus orígenes filosóficos. Se profundizará en explicar la composición del sistema nervioso para establecer su vinculación con la conducta. Asimismo, se describe cuáles son esos orígenes filosóficos conocidos como monismo y dualismo, la evolución y composición del sistema nervioso, dentro del cual está el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, el sistema nervioso motor y el sistema vegetativo, la médula espinal, el tronco y el encéfalo. En lo que se refiere a la unidad 2, cuyo tema son las sedes neurológicas del comportamiento, esta tiene como propósito el estudio de las sedes neurológicas del comportamiento y su dinámica en la conducta para la identificación de sus efectos en el individuo. En este sentido, conoceremos el sistema de activación reticular ascendente, o conocido por sus siglas SARA o SAAR, el sistema límbico, los neurotransmisores, las emociones y el lóbulo frontal orbital. Con respecto a la unidad 3, cuyo tema son los principios bioquímicos y neuroanatómicos de distintos trastornos, esta unidad tiene como propósito analizar los principios bioquímicos y neuroanatómicos en los trastornos psicológicos y trastornos del neurodesarrollo para establecer sus diferencias. Conoceremos los principios bioquímicos y neuroanatómicos de los trastornos de ansiedad, los trastornos del estado de ánimo, entre los cuales está la depresión, los trastornos de la conducta alimentaria, los trastornos del sueño, trastornos de la personalidad, trastornos del neurodesarrollo y trastornos neuropsicológicos. La última unidad, que es la unidad 4, sus temas son los programas de rehabilitación desde una perspectiva neuropsicológica que se basa en el diseño de programas de rehabilitación neuropsicológicos orientados a mejorar la calidad de vida e integración sociolaboral en los pacientes. Nos centraremos en conocer cómo es el procedimiento de evaluación neuropsicológica, así como algunos de los test y pruebas neuropsicológicas y el plan de intervención neuropsicológica. Como pueden darse cuenta, esta es una unidad curricular bastante teórica y progresivamente vamos a llegar desde las bases neuroanatómicas hasta llegar a lo que nos compete el rol del psicólogo o el psicólogo que se dedica a la neuropsicología, que es el de la evaluación y el tratamiento o rehabilitación.
esta es una unidad curricular, como les dije, de carácter netamente teórico. No se tiene contemplado ningún tipo de actividad práctica. Bien, ahora continúo con un breve resumen acerca del contenido de la unidad 1 sobre los fundamentos neurológicos de la conducta y sus orígenes filosóficos. Pero me parece importante que primero conozcamos qué es la neuropsicología y la caractericemos. El objetivo general de la neuropsicología es el estudio de la organización cerebral, de la actividad cognitivo-conductual, así como el análisis de sus alteraciones en caso de patología cerebral. Y esta es una definición propuesta por Ardila y Rosselli en el año 2007 en su libro Introducción a la Neuropsicología. Como ya les mencioné, estos son algunos de los autores mayormente conocidos en el área de la neuropsicología en Latinoamérica y en España. Lissac y colaboradores en el año 2004 proponen que la neuropsicología es la ciencia que estudia la relación que tiene el cerebro con los procesos mentales y la conducta. Su enfoque es principalmente cognitivo, es decir, sobre las funciones que realiza el cerebro en una tarea o contexto específico. Es por ello que se entiende esta especialidad como un punto de encuentro entre la neurología y la psicología. En lo que se refiere al objeto de estudio de la neuropsicología, es importante indicar que los pacientes en esta área suelen ser las personas que han tenido un daño, una lesión, una patología o una enfermedad cerebral. De igual manera, dentro de la neuropsicología también es clave el estudio de quienes tienen un cerebro sano. Y es que es vital conocer lo que es el funcionamiento estándar o normal para poder entender cómo es el funcionamiento no funcional. Cuando nosotros hablamos de no funcional, nos estamos refiriendo a todos aquellos procesos mentales y cognitivos que, de manera redundante, no funcionan de manera adecuada en los pacientes. Ahora bien, ¿cuáles son las características de la neuropsicología? La neuropsicología tiene un enfoque neurocientífico. En este sentido, se considera que es una disciplina de las neurociencias comportamentales, que se vale del método científico para estudiar el cerebro. La neuropsicología focaliza su atención en las funciones mentales avanzadas, es decir, explora las bases neuronales de los seres humanos y su relación con los procesos mentales tales como el pensamiento, el lenguaje, la memoria, la motricidad y la percepción. La neuropsicología también tiene interés en el estudio de la corteza cerebral asociativa y pone especial atención en esta área debido a su rol en los procesos cognitivos avanzados y en su susceptibilidad a daños por enfermedades o por la aparición de trastornos que afectan las funciones mentales mencionadas. Están otras áreas que también debemos conocer desde la neuropsicología, tales como el cuerpo calloso, los ganglios basales, el hipocampo, la amígdala cerebral, que no es la amígdala que está en la garganta, el tálamo, el cerebelo, que son estructuras cerebrales que de la misma manera son relevantes desde el punto de vista neuropsicológico. Debemos agregar que la neuropsicología también se encarga del estudio del efecto de las lesiones cerebrales. Es importante que diferenciemos
entre lo que es la neuropsicología pura y la neuropsicología clínica, que es esta asignatura. La neuropsicología clínica se enfoca en individuos con daños en el sistema nervioso y los trastornos resultantes de estas, como pueden ser las afasias, las amnesias y las agnosias. Cuando hablamos de las afasias, estas están relacionadas con dificultades en la pronunciación del lenguaje. Las amnesias tienen que ver con las dificultades en la memoria y las agnosias con dificultad en el reconocimiento visual. Mientras que en la neuropsicología sola estudia la relación cerebro-conducta entre individuos sanos, la neuropsicología clínica se encarga del estudio de los daños en el sistema nervioso y los trastornos que se producen en el individuo. Entonces, la neuropsicología estudia la relación cerebro-conducta en los individuos sanos. Otra de las características de la neuropsicología es la interdisciplinaridad. Esto quiere decir que se integran contribuciones de múltiples disciplinas, no solamente desde la psicología y la neurología, sino de la biología, la neurofisiología, la neuroquímica, la psicología experimental, la psicología cognitiva y la farmacología. Los neuropsicólogos clínicos son profesionales colaboradores de la salud en lo que se refiere a la evaluación y el tratamiento de daños cerebrales. Ahora, ¿qué es lo que hace un profesional de la neuropsicología, indistintamente de si es neuropsicología pura o neuropsicología clínica? De acuerdo a Portellano, que como ya mencioné, es uno de los autores que ha desarrollado toda su línea de trabajo aquí en Latinoamérica y en España, existen 5 ámbitos de acción de un neuropsicólogo, entre los que se cuentan la evaluación, la rehabilitación cognitiva, la prevención del daño cerebral, la investigación en neuropsicología y la orientación. En lo que se refiere al rol de evaluación en neuropsicología, el especialista de esta área utiliza test y procedimientos estandarizados para poder valorar de manera sistemática las distintas funciones cognitivas, las funciones ejecutivas y los síntomas de ansiedad, depresión y la funcionalidad del individuo. Cuando hablamos de funcionalidad, nos referimos a esa capacidad de rendimiento que tiene el paciente en cada una de sus funciones mentales o en sus procesos como los que mencioné. Es decir, pensamiento, atención, memoria, lenguaje, incluso cómo es ese manejo de la afectividad. En lo que se refiere al rol de la rehabilitación cognitiva, el neuropsicólogo está en la capacidad de desarrollar programas de intervención posterior a un diagnóstico neuropsicológico, tanto en personas sanas como en personas con lesiones cerebrales. ¿Qué tipo de personas sanas, por ejemplo, puede tratar un neuropsicólogo? Una persona que se hace una evaluación, que esté consultando porque tiene la idea de que presenta un déficit de atención. Entonces, de acuerdo a las particularidades de ese paciente, nosotros estamos en la capacidad de poder determinar si es un déficit de atención como tal, de acuerdo a lo que indican los manuales diagnósticos, si es una presunción del paciente. Recordemos que actualmente existen muchos autodiagnósticos producto de la información que se ha divulgado en las redes sociales o lo que nosotros llamamos los diagnósticos de TikTok, o realmente hay una disminución en esa funcionalidad. Entonces allí nosotros haríamos, si es necesario, la intervención respectiva. Y si es en personas con lesiones cerebrales, bien sea adquiridas, hacemos los programas de rehabilitación cognitiva en las funciones mentales que estén mayormente alteradas. También se tiene el rol de la prevención del daño cerebral. Y esto es a través de los programas de prevención
para disminuir los factores de riesgo que puedan derivar en un daño cerebral importante. ¿Cuáles son, por ejemplo, ese rol de prevención en los pacientes que tienen condiciones médicas complejas, como puede ser hipertensión arterial, que es subestimada, y algunas otras condiciones? Las investigaciones en el área de la neuropsicología, este rol suele ser más de carácter médico o desarrollarse en laboratorios experimentales, que en el caso de nosotros son contados los institutos o los centros de investigación que están dedicados a esta área. Casi todos están, bueno, por obvias razones, fuera de nuestro país. Ahora, con respecto al rol de orientación, esto es algo que hacemos todos los psicólogos por naturaleza y es la educación a los pacientes. En este caso, sobre el daño cerebral o la condición que tengan las personas y no solamente al paciente, sino a las familias que han tenido que enfrentar esta situación mediante la divulgación de información de cuáles son las posibles consecuencias de ese trastorno, cuáles son los procedimientos que se deben realizar, no solamente desde el punto de vista psicológico, sino también desde el punto de vista médico, si es una persona que tiene una condición médica como una afasia posterior a un accidente cerebrovascular o un accidente isquémico, entre otros. Esto va a dar dado por la condición. ¿Cuáles son las áreas de acción del neuropsicólogo? En aquellos casos de daño cerebral adquirido o organicidad cerebral, en la presencia de demencias, que es algo muy común en los adultos mayores, y de todas las enfermedades neurodegenerativas, en los trastornos del aprendizaje, en condiciones como los niños con cualquier trastorno del neurodesarrollo y en el área de la investigación. Ahora, siguiendo esta misma línea de conocer la neuropsicología, vamos a hablar brevemente de lo que fue el surgimiento de la neuropsicología para que nos podamos poner en contexto. Clásicamente, el origen de la neuropsicología se remontó al siglo XIX con la documentación por parte del médico y antropólogo francés Paul Broca sobre cuáles lesiones cerebrales frontales izquierdas alteran la articulación del lenguaje. Después de Broca, se continuó el interés por el análisis de la organización cerebral del lenguaje. Y es así como en el año 1874, Carl Wernicke propone una clasificación de los trastornos adquiridos del lenguaje o las afasias, que fue posteriormente complementado por Lichtenstein, dando lugar al primer modelo de clasificación de las afasias, usualmente conocido como el esquema de Lichtenstein-Wernicke. Luego de la presentación inicial de Wernicke, se hicieron populares tanto la búsqueda de correlaciones clínico-anatómicas de las diferentes variedades de afasias, como el empleo de diagramas para explicar las alteraciones del lenguaje. Más tarde, Moon se refiere a la ceguera psíquica para explicar los defectos perceptuales consecuentes al daño cerebral en perros experimentales. Recuerden que los primeros experimentos en psicología casi siempre utilizaban animales. Esta condición fue estudiada posteriormente por Lissauer, pero en humanos. En esta misma época, Sigmund Freud, que además de ser el padre del psicoanálisis, también era neurólogo, introdujo el término de agnosia, que finalmente reemplazó la denominación de ceguera psíquica. Posteriormente, el término agnosia se utilizó para referirse no solo a alteraciones perceptuales en el sistema visual, sino también a las alteraciones perceptuales auditivas, como las agnosias auditivas, y a los trastornos perceptuales somatosensoriales, como las agnosias táctiles. Esto es la dificultad para el reconocimiento de cosas u objetos
a los defectos en la percepción del propio cuerpo, que son las agnosias somáticas, y a las fallas de reconocimiento espacial o agnosias espaciales. Ya para principios del siglo XX se continuó el interés por definir las alteraciones consecuentes a diferentes tipos de patología cerebral. Y en 1900 Lippmann introdujo el concepto de apraxia como una incapacidad para poder realizar determinados movimientos bajo la orden verbal sin que exista parálisis de la extremidad correspondiente. Claeys y posteriormente Popel-Reuter se refirieron a una apraxia óptica para describir las dificultades que tienen algunos pacientes para realizar actividades que requieren un adecuado control visual de los movimientos, tales como dibujar, y evidentemente distinguible de la apraxia idiomotora descrita por Lippmann. 10 años después, Claeys introdujo el término de apraxia construccional para designar las alteraciones en las actividades formativas tales como ensamblaje, que es meter objetos dentro de espacios, la construcción y dibujo, donde la forma espacial del producto es inadecuada. Y esto sin que exista apraxia para los movimientos simples, que es la apraxia idiomotora. En la apraxia construccional existe además una buena percepción visual de formas y una adecuada capacidad para localizar los objetos en el espacio. Durante este periodo de las correlaciones clínico-anatómicas se desarrollaron dos puntos de vista con relación a la organización cerebral de las funciones mentales, de las funciones cognitivas. Y quiero que estén atentos a este punto porque tiene que ver también con lo que vamos a ver en la sesión siguiente. En primer lugar, una interpretación localizacionista, que es la que se refiere a que las distintas áreas cerebrales están asociadas a distintas funciones. Y otra holista. La posición localizacionista restringía las funciones cognitivas a áreas específicas del cerebro, como lo hizo Broca. Recuerden, cuando estén revisando la literatura, van a encontrar el área de Broca y el área de Wernicke, que estas hacen mención a aquellas relacionadas con los procesos del lenguaje. En la posición holista se atribuía estas mismas funciones a regiones mucho más amplias y suponía una organización cerebral de las diversas funciones cognitivas mucho más dinámicas, como lo sugirió Jackson. Por eso, van a ver más adelante que algunas condiciones o algunos trastornos comparten las localizaciones cerebrales. Es por esto mismo de la atribución de unas mismas funciones a regiones mucho más amplias en el cerebro. Un representante muy importante desde el punto de vista holista fue el alemán Kurt Goldstein, cuyos escritos tuvieron una importante repercusión en el desarrollo de la neuropsicología europea y americana. En la actualidad, con frecuencia se utiliza el concepto de sistemas funcionales. Tal concepto fue sistematizado particularmente por Luria y desarrollado por otros autores. La interpretación de los procesos cognitivos en términos de sistemas funcionales se basa en la premisa de que las habilidades cognitivas no son dependientes de una región cerebral aislada, sino que dependen de la actividad de sistemas cerebrales extensos e integrados que incluyen diferentes áreas cerebrales, de tal suerte que si alguno de estos sistemas se lesiona, tiene repercusiones sobre una de las conductas dependientes del mismo. Con este recuento histórico podemos ver un poco cómo va siendo la complejidad de la neuropsicología y que amerita además que nosotros conozcamos una serie de términos para poder familiarizarnos con lo que es el contenido de estas unidades y en particular de esta unidad curricular en general. En el área de la neuropsicología no podemos obviar lo que es el concepto de maduración cerebral.
Y este proceso de maduración cerebral hace mención a su vez y está relacionado con la organización y la diferenciación celular caracterizados por el crecimiento axonal y dendrítico. Aquí estamos hablando propiamente de lo que es la neurona y sus funciones, la sinaptogénesis, la muerte axonal y celular y la mielinización. Este proceso de maduración termina iniciada la adultez con la culminación del proceso de mielinización axonal. Durante la etapa fetal ocurren los procesos esencialmente madurativos que van a dar la forma final del sistema nervioso. Cuando inicia el periodo fetal, comienza el periodo de crecimiento más dramático en la dimensión radial de las vesículas cerebrales, principalmente de la pared de la vesícula telencefálica, de la cual nace la corteza cerebral. La corteza se expande primero rostralmente para formar los lóbulos frontales. Los lóbulos frontales es toda la zona de nuestra frente. Luego dorsalmente para los lóbulos parietales, posterior e inferiormente para los lóbulos occipitales, que es la parte posterior de la cabeza, y los temporales. Los primeros surcos de la corteza cerebral aparecen aproximadamente hacia los 150 días de la gestación, así como los surcos secundarios y la primera mielinización hacia los 180 días. Ahora, cuando nosotros hablamos de lo que es maduración cerebral, también tenemos que incluir el término de la neuroplasticidad. Y este término de la neuroplasticidad no es más que esa capacidad que tienen las neuronas para ser flexibles y establecer distintas conexiones. Y estas distintas conexiones a su vez van a incidir en lo que es que tengamos mayor capacidad de respuesta en los distintos aprendizajes, que también está relacionado con todas las funciones mentales. Esta plasticidad cerebral, llamada neuroplasticidad cerebral, es la capacidad del cerebro para reorganizarse y formar nuevas conexiones neuronales a lo largo de la vida. Antes se decía que esta plasticidad se culminaba a cierta edad. Las nuevas investigaciones han descubierto que a lo largo de nuestra vida seguimos formando conexiones neuronales. Este fenómeno subyace al aprendizaje, a la memoria y la adaptación frente a los cambios, bien sea en el entorno o frente a la presencia de lesiones. Es también la potencialidad del sistema nervioso de modificarse para formar conexiones nerviosas en respuesta a la información nueva, la estimulación sensorial, el desarrollo, la disfunción o la presencia de daño. En general, la neuroplasticidad suele asociarse al aprendizaje que tiene lugar en la infancia, pero sus definiciones van más allá y tienen un recorrido histórico. Hay diversos componentes bioquímicos y fisiológicos detrás de ese proceso de neuroplasticidad, y esto va a llevar a diferentes reacciones biomoleculares, químicas, genómicas y proteómicas que requieren de acciones intra y extraneuronales para generar una respuesta neuronal. Ahora, antes de entrar en lo que es propiamente las estructuras anatómicas, vamos a hablar muy brevemente de lo que son los fundamentos neurológicos de la conducta y sus orígenes filosóficos. Y debemos mencionar lo que es el dualismo y el monismo, que ambas son teorías filosóficas. El dualismo es una teoría filosófica que sostiene que la mente y el cerebro son entidades separadas y distintas. El dualismo se remonta a la filosofía antigua, especialmente a las obras de Platón y Descartes. Estos fueron los filósofos de la época clásica. Los postulados del dualismo
suponen que la mente es una entidad inmaterial y no física. El cerebro es una entidad física y material. La mente y el cerebro interactúan, pero no son idénticos. De acuerdo con estos autores, la conducta viene a ser el resultado de la interacción entre la mente y el cerebro. La mente es capaz de influir en el comportamiento a través de los procesos mentales como la voluntad y la intención. Ahora bien, con respecto a lo que es el monismo, esta es otra teoría filosófica, la cual sostiene que la mente y el cerebro son una sola entidad. El monismo se remonta a la filosofía antigua, especialmente en la obra de los filósofos Aristóteles y Epicuro. En el monismo, sus postulados se refieren a que la mente es una entidad física y material. El cerebro viene a ser la base física de la mente. La conducta viene a ser el resultado de los procesos neuronales en el cerebro. De acuerdo con esta postura, la conducta viene a ser un resultado directo de procesos neuronales en el cerebro y la mente no es una entidad separada, sino una emergencia de la actividad cerebral. A su vez, dentro del monismo existen distintos tipos, existe una clasificación. Tenemos el monismo materialista, de acuerdo al cual la mente es una entidad física y material. Según el monismo idealista, la mente es la realidad fundamental y el cerebro es una manifestación de ella. Y el monismo neutral, en el que la mente y el cerebro son dos aspectos de una misma realidad. Las críticas que se le han hecho a estas posturas filosóficas es que existe una dificultad o un problema de interacción con respecto a cómo actúan la mente y el cerebro. En el caso del dualismo, hay un problema de causalidad, que es cómo puede la mente influir en el comportamiento. Y se le ha hecho una crítica relacionada con el reduccionismo a cómo puede reducirse la mente a procesos neuronales. Estos aspectos serán suficientes para explicar la conducta. En resumen, tanto el dualismo como el monismo son dos teorías filosóficas que intentan explicar la relación entre la mente y el cerebro. El dualismo sostiene que la mente y el cerebro son entidades separadas, mientras que el monismo sostiene que son una sola entidad. Estas teorías tienen implicaciones importantes para nuestra comprensión de la conducta y el funcionamiento del cerebro. Y aquí es que entramos entonces en lo que es la caracterización del sistema nervioso. Podemos decir que tanto el cerebro como el sistema nervioso permiten conductas, pero no las causan. Esto quiere decir que la conducta, desde un enfoque meramente conductual, es función de la historia de aprendizaje y de las contingencias ambientales. La causa de la conducta está en la interacción entre el organismo y el ambiente. Es decir, que la conducta no se centra solamente en lo biológico. Al comportarnos y aprender, se crean nuevas redes neuronales, que es lo que yo les explicaba de la neuroplasticidad. El cerebro también se va a ir adaptando según las experiencias y de acuerdo a la estimulación que reciba o a la estimulación a la que es sometida en el transcurso de sus distintas etapas de desarrollo del ciclo vital, no solamente en la infancia, sino en las posteriores. El sistema nervioso viene a ser una condición necesaria para la conducta, pero no lo suficiente. Vamos a conocer cómo es esa estructura del sistema nervioso. En este punto, yo les voy a recomendar que revisen el libro de Neuroanatomía Funcional de los autores Adela Fifi y Ronald Berman, que se los mencioné al inicio. De acuerdo a lo que proponen estos autores, el sistema nervioso puede definirse en tres partes: el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso autónomo. El encéfalo se integra con los dos hemisferios cerebrales. Recuerden, si ustedes ya vieron neurofisiología, que tenemos dos hemisferios cerebrales, el derecho
y el izquierdo. Entonces, el cerebro se integra con estos dos hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo, el tallo cerebral y el cerebelo. A su vez, dentro de esta estructura cerebral existen tres capas de meninge, que son las estructuras que protegen esa corteza cerebral. Estas meninges son la dura madre, la aracnoides y la pía madre. El espacio epidural, que es un área virtual entre el cráneo y la dura madre, que es el sitio donde se pueden alojar las hemorragias arteriales epidurales, un trastorno que puede poner en peligro la vida y que se debe con frecuencia a una ruptura traumática de la arteria. Em, con respecto a lo que es ese espacio subdural entre la dura madre y la aracnoide, es el punto de una hemorragia venosa subdural. El espacio subaracnoideo entre el aracnoide y la pía madre contiene el denominado líquido cefalorraquídeo o cerebroespinal. Asimismo, la localización de una hemorragia aracnoidea que resulta de la ruptura de los vasos sanguíneos cerebrales. En la pía madre, en la superficie lateral del hemisferio cerebral, hay tres referencias anatómicas, que son la cisura de Rolando. Aquellos en esta obra lo ponen como el surco central o surco de Rolando, pero también se conoce como cisura de Rolando. La fisura lateral, que es conocida como la cisura de Silvio, y una línea que une la punta del surco parieto-occipital y la escotadura preoccipital. Y estas estructuras son las que delinean los cuatro lóbulos: el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Si bien es cierto que ustedes deben conocer todos estos elementos, no los vamos a profundizar en esta clase. Al inicio de la siguiente clase vamos a hablar de lo que son estos cuatro lóbulos. Es importante que se familiaricen con estos términos e indaguen cuáles son algunas de las funciones específicas que rigen a estos distintos lóbulos, ya que conociendo las funciones de cada uno, pueden ubicarse un poco mejor en lo que es la estructura del cerebro. Ahora, en lo que corresponde a la superficie medial del hemisferio, este muestra el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es aquella estructura que une a ambos hemisferios cerebrales. Y este cuerpo calloso facilita que nosotros tengamos una adecuada capacidad de aprendizaje. De hecho, existe una patología llamada genesia del cuerpo calloso, que cuando se presenta esta patología en niños, adolescentes o adultos, se produce dificultades del aprendizaje, dificultades para regular el comportamiento. Se ha asociado con la presencia del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Esta superficie medial del hemisferio muestra, como ya les dije, el cuerpo calloso, el septum pellucidum, el fornix y el diencéfalo, además de las superficies internas de los lóbulos frontal, parietal, occipital y temporal. Los componentes del lóbulo o el sistema límbico está el giro del cíngulo, el giro parahipocámpico en la superficie medial del hemisferio cerebral. ¿Por qué les hablo de los componentes del lóbulo o sistema límbico? Porque en la siguiente unidad vamos a ver lo que son las emociones y algunos de los trastornos de las emociones, y es importante que conozcamos cómo está formado este sistema límbico, que lo vamos a ver la semana que viene. También es importante que conozcamos y nos familiaricemos con lo que son los nervios o los pares craneales y la estructura relacionada que se reconocen en la superficie ventral del cerebro, que incluyen el tracto y el bulbo olfatorio, el quiasma óptico, los nervios oculomotor, trigémino, abductor, facial y vestíbulo coclear. Esto lo van a conseguir en otra literatura como los 12 pares craneales. Y estos 12 pares craneales también tienen unas funciones específicas
que nos van a hablar de lo que es el funcionamiento o comportamiento. Para ir ampliando esta información, el sistema nervioso se divide por convención en tres partes principales: el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso autónomo. Aunque esta división simplifica el estudio de un complejo sistema, las tres partes constitutivas actúan en conjunto en el control y la integración de lo que son todas las actividades motoras, sensoriales y conductuales del organismo. Recuerden que estamos viendo conducta. ¿Qué es conducta? Lo que nosotros podemos ver por simple observación. Se han llevado a cabo distintas investigaciones para poder determinar la estructura, conectividad y la función del sistema nervioso. El término sistema nervioso central hace referencia al encéfalo y la médula espinal. El sistema nervioso periférico se refiere a los nervios craneales o los pares craneales, los nervios raquídeos, los ganglios relacionados con los nervios craneales y raquídeos y los órganos receptores periféricos. A su vez, el sistema nervioso autónomo hace referencia a aquella parte del sistema nervioso que participa sobre todo en la regulación de la función visceral, y sus funciones constitutivas se localizan dentro del sistema nervioso unas y el sistema nervioso periférico otras. Por lo general se considera que el sistema nervioso central posee dos divisiones mayores, que son el encéfalo y la médula espinal. A su vez, el encéfalo se divide en las siguientes estructuras: los dos hemisferios cerebrales, el tallo cerebral, que incluye el diencéfalo, el mesencéfalo, en el cual está el cerebro medio, el puente y la médula oblonga. El cerebro, cuando estamos hablando del cerebro, las primeras menciones de este en la antigua, a 3000 años antes de Cristo, no se consideraba que el cerebro tuviese tanta importancia. En ese momento, más bien se promovió el concepto cardiocéntrico, según el cual el corazón era el asiento del alma. Entre los griegos antiguos, Platón fue el que difundió la teoría cefalocaudal. De acuerdo a este autor, los giros y los surcos cerebrales eran análogos a los bordes, a los rebordes y los surcos de un campo atado para plantar una semilla divina y producir así la conciencia. En contraste, Aristóteles, que fue otro de los grandes filósofos, se inclinó por la teoría cardiocéntrica, de acuerdo al cual el corazón era el centro del cuerpo. El cerebro era semejante a nubes de vapor en los que se enfriaba la sangre bombeada por el corazón. Este pensaba que los giros y surcos eran rizos en las nubes. Durante siglos persistieron argumentos en cuanto a la función del cerebro sin que fuese asiento de las emociones o asiento del alma. Solo en el transcurso de los últimos 200 años comenzó a perfilarse un concepto mucho más realista del cerebro y asociado a su anatomía. El cerebro físicamente tiene una consistencia semisólida y se ajusta a la forma del recipiente que lo contiene. En el adulto pesa 10.000 gramos, es decir, 1,4 kg en promedio. De acuerdo con las investigaciones, el cerebro masculino es un poco más pesado que el femenino, y esto no guarda ninguna relación con la inteligencia. Ahora, el cerebro, como les dije, está protegido del ambiente externo por tres barreras, es decir, por el cráneo, por las meninges y por el líquido cerebroespinal o por el líquido cefalorraquídeo. En este libro que les estoy indicando aparece como cerebro espinal. En otras literaturas lo van a encontrar como cefalorraquídeo. El cráneo óseo es la principal barrera contra traumatismos físicos al cerebro. Las meninges están organizadas en tres capas que están denominadas según su proximidad en el cráneo. La dura madre es un tejido conjuntivo fibroso y fuerte dispuesto en dos capas: una parietal externa que se adhiere al cráneo y otra forma superior, y una media interna que está en contacto con la aracnoides. La aracnoides es una membrana avascular de un mesotelio externo
que se une a la pía madre subyacente mediante tubérculos similares a una red. La pía madre es una membrana transparente y delgada adherida de forma estrecha al tejido cerebral. Las meninges pueden verse afectadas por alguna infección, lo que se conoce como las meningitis. ¿Cuáles son esos tipos de infecciones? Por ejemplo, una fiebre alta, alguna otra condición que altere el sistema nervioso y que puede dar lugar a la aparición de la meningitis o una inflamación del cerebro, que es un padecimiento de importancia que pone en peligro la vida y requiere tratamiento médico inmediato. Estas tres capas de meninge están separadas entre sí del cráneo óseo por una serie de espacios que no voy a profundizar porque sería excesivamente larga la clase, pero les voy a mencionar de manera general para no hacer esto tan largo cuáles son esas funciones de la médula espinal, el tronco del encéfalo y el encéfalo en específico y cuáles son sus implicaciones para la conducta. La médula espinal transmite señales entre el encéfalo y el resto del cuerpo. El tronco del encéfalo conecta el encéfalo con la médula espinal. El encéfalo, a su vez, es el encargado de procesar la información sensorial, es decir, la información de los sentidos y control, las funciones tanto cognitivas como motoras. A su vez, dentro de las funciones del encéfalo, es importante reconocer cuál es la función específica del cerebro. De manera general, procesa toda la información sensorial y controla todas las funciones cognitivas. Cuando nosotros hablamos en neuropsicología de esas funciones cognitivas, estamos hablando de los procesos mentales superiores. Y esos procesos mentales superiores son la atención, la concentración, la memoria y las funciones ejecutivas. Es importante que también nos familiaricemos desde la neuropsicología con este término de funciones ejecutivas, que ustedes lo van a encontrar mucho en la bibliografía del área y en los distintos tests. ¿Qué es eso de funciones ejecutivas? Pues son todos aquellos procesos relacionados con la conciencia, con el darse cuenta del individuo, con la capacidad de juicio, razonamiento, crítica, con esa capacidad para poder autorregularse desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista conductual. Cuando están alteradas estas funciones ejecutivas, esto puede dar lugar a la aparición de distintas condiciones, trastornos psicológicos, que también tienen que ver no solamente con las emociones, sino con el comportamiento, incluidos los trastornos de personalidad. El cerebelo, por su parte, coordina movimientos y el equilibrio. El mesencéfalo regula la visión, la audición y los movimientos oculares, que tienen que ver todos estos componentes del sistema nervioso que acabamos de mencionar. Todos ellos están relacionados con el término que les mencioné, que es el de la neuroplasticidad, que es, como ya sabemos, esa capacidad que tiene nuestro cerebro para adaptarse y cambiar. Es decir, que esta neuroplasticidad va a facilitar que nosotros podamos tener flexibilidad cognitiva, apertura a la experiencia y a los distintos aprendizajes en todos los contextos. Todos estos componentes del sistema nervioso constituyen conexiones neuronales, los cuales son las bases tanto para el aprendizaje como para la memoria. Y tiene que ver, como les señalé, con todos estos aspectos de la regulación emocional, en el cual esta estructura llamada sistema límbico está asociada con la identificación, el manejo de las emociones y también con la conducta motivada. Podemos ver entonces cómo de manera general vamos a ir a lo específico y de lo específico a lo general, como todas estas estructuras están relacionadas con nuestro comportamiento y también con cómo es nuestro funcionamiento cognitivo. Con esta breve descripción teórica damos por culminada esta exposición correspondiente al contenido teórico de esta primera actividad síncrona para neuropsicología clínica. Muchas gracias por su atención. Este es el espacio para que planteen sus dudas, inquietudes, comentarios, reflexiones. Pueden hacer uso del chat o pueden hacer uso del micrófono.
Entiendo que además esta información es bastante densa, hay que darle una lectura fresca. Los invito a que cuando estén escuchando la clase nuevamente o estén leyendo el material, tomen sus notas. Estas notas, luego que ustedes estén ejerciendo, les van a ser de mucha utilidad para su trabajo a los que se vayan a dedicar al área. Hola, profesora, buenas noches, compañeros. ¿Me Buenas oye? noches. Sí, Sí, se ¿verdad? oye. Bueno, al final de todas las intervenciones de los compañeros, quisiera que nos dijera la situación actual de la universidad, pero bueno, que esté a su alcance, para la información que esté a su alcance. Pero antes, estos interrogantes que tengo con referencia a su materia. Ajá. La primera es, el sistema nervioso autónomo o vegetativo, como está señalado en el material, no tiene una representación física como el sistema nervioso central ni el periférico, pero sí quisiera saber cuál es la estructura del sistema nervioso central que lo coordina. ¿Cómo así? No entiendo tu pregunta. Como sabe, el sistema nervioso central, el encéfalo, que está constituido por el cerebro, el cerebelo y el tallo, y además de la médula espinal, pero el autónomo no tiene una representación física que nosotros podamos ver, ¿cierto? ¿Me oye? Sí, te oigo, te oigo. Estoy procesando Ajá, la pregunta. ajá. O sea, no tiene una representación que podamos ubicarla. No es la médula, no está en el cerebro, pero debe tener una estructura que sí coordina esos movimientos vegetales, ¿cierto? ¿Cuál? Por eso los invito a revisar el material, porque vamos a centrarnos en lo que les indiqué. No vamos a profundizar esos términos neuroanatómicos como tal. Vamos a centrarnos en los hemisferios, en los lóbulos. Si hay alguna afectación de esa área, todavía no conozco alguna patología que tenga directamente una afectación del sistema nervioso autónomo. A lo mejor es desconocimiento mío, quizás tenga que ver con algo más de fisioterapia o algo así, esté más relacionado. Pero vamos a sujetarnos a todas aquellas estructuras que están directamente relacionadas con lo que son los trastornos mentales y del comportamiento, que son las que acabo de describir. ¿Ok? Bueno, o sea, tendría entonces el libro que usted, después le demos el correo a nosotros, usted nos deja su correo para después enviarle por separado la intención de que queremos el libro que no podía descargar. Como ya les señalé al inicio, una vez que terminemos la clase, ustedes me van a escribir a través de la mensajería del aula virtual. El que Ah, esté ok, interesado en el libro, yo se lo facilito porque es bastante pesado y tengo que facilitarle el acceso es a través del correo, que ok. es muy pesado para la página y no se pudo alojar Y allí. también estaba interesada en el test de Werler para niños. Si es posible, me lo puede ubicar, le ¿Qué? agradezco. ¿En el El test de test? Wessler, sí, el test de Wessler. ¿Se pronuncia así? ¿En El test qué versión? Porque estamos eh, hablando, son escalas Wessler. En el caso de los niños es el WIS, ahorita van por el WIS 5. ok, allí ¿Cuál dice, en de? el material que usted facilitó, dice que hay de niños, bueno, está en inglés, pues, que dice Sí, para children. Y pensé que ese era el que más tenía que ver con la atención y la memoria. Pero si es ese que usted dice, pues le agradezco, pues me lo facilite. sí. La escala Wessler, bueno, me puedes escribir en el correo, si estás interesada en ese en particular, me avisa. Aquí en Ajá. Venezuela, sí hay algunas personas que tienen acceso al WIS 5, que es la versión más reciente. Em, tiene algunas unas diferencias con el WIS 4, que es el que usualmente se maneja o se manejaba hasta hace algunos años en la clínica. Recuerden que el tema con las pruebas neuropsicológicas que son muy costosas. La última Ah, vez que ya. supe del precio de una escala Wessler estaba alrededor de 1.000 euros. Ahorita no sé Ah, si esas pruebas solamente se les venden a los psicólogos. El material que hay
son los manuales, porque además eso es una maleta que contiene un material, que son algunas de las subpruebas. Yo tengo en original el WIS 4, tiene un manual donde están algunas de las pruebas tienen que ver con la escala ejecutiva o la escala que no es la verbal. Por ejemplo, ustedes podrían aplicar la verbal si se entrenan para eso, porque además el tema de las escalas Wechsler es que hay que recibir un entrenamiento en cómo se aplican estas pruebas, porque tienen unos criterios de aplicación de acuerdo a edad, se descontinúan de acuerdo a ciertas respuestas si son correctas o incorrectas. Tiene toda una complejidad, porque además son varias subpruebas, de acuerdo a la condición del niño, pues podrías aplicar toda la batería completa o ciertas subpruebas. Igual en el caso de adultos, existe la escala Wechsler de adultos. No sé si existe la versión 5, pero sí sé que existe, o la última vez que supera hasta la versión 4. Sin embargo, la WISE 3 tiene algunos aspectos interesantes que solo vamos a ver en la sesión que viene. Bueno, está bien, profesora, le platico en privado. Gracias. A la orden. ¿Alguna otra pregunta, inquietud? Hola, buenas noches. Saludos para todos. Feliz o todas, feliz 2026. No, en relación a la pregunta que hizo la compañera Carmen Guerrero, andaba curucuteando por aquí a la vez que la escuchaba, apoyándome en los múltiples sistemas cerebrales, ¿ok? Ok, Entonces, el sistema, conseguía acá que el sistema nervioso autónomo como tal, si tuviésemos que buscar una representación gráfica, sería una red, puesto que abarca a su vez el sistema nervioso central, ¿ok? ok. ¿Alguna otra duda? De todas maneras, igual voy a anotar sus inquietudes para retomarlas en la clase que viene. Está bien, muchas gracias, profesora. Gracias por la ¿Sabe? clase, profe. ¿Alguna otra duda? No, bueno, como decía, se la hablaba, se la platicaba en privado, porque es que estoy trabajando con un niño con TDAH y el niño Ah, tiene muchos problemas con la memoria, más que todo por evocación. ok. Pero si es tan costosa, imagínense, no podemos nosotros adquirirlo. Tendremos que No, buscar pero otros medios. fíjense, el tema de las pruebas, no se angustien tanto por eso, porque sé que tiene un peso importante porque es la objetividad de la evaluación. Sin embargo, en el caso que estás mencionando, que son los niños con déficit de atención, con hiperactividad, hay que ver cómo es ese compromiso de la memoria, porque tú perfectamente pudieses aplicar no solo a la batería, sino las que tienen que ver con memoria a corto plazo o memoria a largo plazo. Las de memoria a largo plazo son las que tienen que ver con el lenguaje. Porque el lenguaje, el lenguaje viene dado por aquella estimulación que recibimos en nuestro hogar y en la escuela. El tema de las escalas Wechsler, sobre todo con las de carácter verbal, es que están muy penalizadas con lo que haya aprendido el niño en el medio escolar. Entonces, de acuerdo también a la edad que tenga el niño, ¿ok? Y de si hay o no comorbilidad con algún trastorno del aprendizaje, pues existe también aquellos manuales que estos autores han tenido no sé, lo provechoso ha sido su divulgación, que hay muchísimos materiales de rehabilitación cognitiva de la parte de la memoria y la atención. Entonces tú pudieses valerte de esto. De todas maneras, igual me escribes al privado, yo te puedo dar alguna asesoría con respecto a eso, porque además es como mi área de acción porque trabajo con niños. Sí, está bien, muchas gracias. ¿Alguna otra duda, inquietud, reflexión? Por allí entendí algo de la situación de la universidad. En realidad yo desconozco, salvo que iba a existir una rueda de prensa. Yo no uso, yo no uso Instagram, así que no sé las particularidades. Las cosas que me he enterado han sido por colegas, por estudiantes,
no les sé decir. Lo que les puedo decir es que no creo que la universidad, teniendo tantos años de trayectoria, los vaya a dejar guindando en ese sentido. O sea, tienen la garantía de que es una universidad que está alineada a todos los requerimientos del Ministerio de Educación Superior y que no, de verdad, no, ustedes ilústrenme porque desconozco como cuál ha sido el trasfondo de esto, no sé, la verdad. Bueno, precisamente han salido algunas informaciones referidas a que el sistema CREATED de la universidad, bueno, específicamente el Táchira, pero algunos otros medios han dicho que la universidad en general tiene problemas. Y bueno, estábamos en el mes de diciembre, estábamos muy angustiados, pues inscribirnos, no inscribirnos, no ha habido una información oficial. Si no salió, fue, creo que era el secretario del Consejo Nacional de Universidades diciendo que estaba en riesgo, pues que había muchos títulos que no se convalidaban, que habían 700 aproximadamente casos que estaban en estudio. No sé, por eso que apenas comenzaron las clases, pues yo pues particularmente quería que alguien nos dijera de la universidad, porque ellos no, hasta ahora no nos han dicho nada, sino que había una reunión el 12 pero por el sistema de conmoción en el país, pues no se dio. Sí, de todas maneras, bueno, queden atentos a la rueda de prensa. Lo que sé es que al menos hasta las últimas personas que se graduaron que yo conozco, 2024, son personas que están inscritas en la Federación de Psicólogos. Entonces, si estás inscrito en la Federación de Psicólogos, porque tu título es válido para ejercer aquí en Venezuela al menos. Entonces, yo creo que eso da cierta tranquilidad. Creo que el tema había surgido por personas que estaban fuera del país. No sé, desconozco esos detalles, pero eso fue más o menos la información. Los, yo creo que la universidad no va a hacer todo lo que esté dentro de su alcance, porque además llevarán como 30 cohortes, algo así. Ahorita no 40, no, más de 40 creo que son este, cohortes que han graduado psicólogos. Entonces, como para, entiendo la postura de ustedes como estudiantes que están en incertidumbre, pero bueno, ya la universidad es reconocida porque tiene esta licenciatura en psicología y es tan reconocida como la Universidad Central de Venezuela, como la Universidad Católica, como la Universidad Metropolitana. Ahora, el tema de los CREATEC desconozco. Espero que pronto les den respuesta a esto para que ustedes no persistan en esa incertidumbre y puedan culminar su carrera con éxito, pues. Está bien, muchas gracias, profesora. Ok. ¿Algún otro comentario, duda? Profe, Finalmente, disculpa, nada más una pequeñita. Por favor, si nos puede bajar el síncrono en MP4, porque a veces no lo han hecho a través de la plataforma Canva y se nos hace difícil Ah, descargar. no, no, no. La grabación va a estar en YouTube, entonces es más fácil. Ah, listo, gracias. Adelante, compañera. sí, puntualizar algo, más allá de lo básico o más allá de lo que resulta tácito, nos podría proporcionar un par de tips, usted, profesora, como psicóloga ya activa desde hace algunos años, para manejar esta incertidumbre ante la situación de la universidad, manejarla nosotros como seres humanos, más allá que estudiamos, porque esto nos ha afectado. Decir que no nos ha afectado sería mentir de manera descarada y vulgar. El mayor ticket yo les puedo recomendar es que se dirijan a las autoridades pertinentes solicitando la respuesta, porque el tema de la incertidumbre es que aquí hay un factor que no depende de ustedes. Recuerden que la ansiedad se activa por esa necesidad de respuesta. O sea, desde lo humano, claro que es normal, eso es como la situación de ustedes es tal cual como la del país.
el que diga que tiene su salud mental indemne y que en ningún momento haya experimentado ningún tipo de inestabilidad con sus emociones, sea que se sienta deprimido, ansioso, con miedo. En los tiempos en que vivimos eso es algo absolutamente normal. Toca aceptar y como adultos aprender a gestionar qué es lo que yo puedo resolver y qué es lo que está dentro de mi competencia hacer. Porque si nos vamos al tema de la ansiedad, no van a dejar ustedes de vivir o de hacer sus cosas. Entiendo que es una situación que es delicada. O sea, la mayor certidumbre se las va a dar buscar la información por los canales regulares y no por chismes o no por rumores. Ustedes, si tienen alguna inquietud, quien los puede orientar son las autoridades pertinentes. En este caso, vamos a ir respetando los lineamientos. Nosotros los tutores desconocemos esos temas que tienen que ver con lo administrativo. ¿Quiénes les pueden dar respuesta a lo administrativo? La dirección de la escuela, el decanato y en este caso el rectorado. Son los que les tienen que dar respuesta. Esos son los canales regulares. Irse a lo administrativo, porque entiendo que además ustedes están haciendo una inversión en tiempo, en dinero y obviamente están haciéndolos para graduarse y para tener su título. Tienen derecho a tener todas las respuestas posibles, desde la certeza. No sé si ustedes como grupo tienen alguna representación estudiantil que pueda hacer como ese enlace con las autoridades. Eso es lo más que les puedo recomendar. Hasta los momentos no, profesora, porque hay gente, compañeros que ellos han manifestado que van a continuar estudiando indistintamente de la condición que se está presentando en la universidad, porque tienen Claro, fe. Y yo respeto claro, la fe, pero claro, la claro. fe desde el punto de vista práctico no es la que nos va a dar la certidumbre. Claro, no, no es la fe, sino la certeza de que tú vas a pagar y vas a tener tu título, porque en Así realidad es. eso es Sí. esa es la realidad, esa es la realidad. ¿Cuál es la no realidad? Lo que está detrás. Bueno, ¿qué es lo que está pasando con esta serie de expedientes y por qué no se va a tomar en cuenta? No sé en el caso de ustedes si están en ese limbo del que dicen que no están legales. Yo no creo que eso sea así, de que una universidad de prestigio, de trayectoria, porque además no solamente es psicología, también son las otras carreras. Entonces eso es algo que hay que solventar y ustedes buscar respuestas. Yo lo que les puedo decir es, bueno, únanse como un bloque con una representación no tienen es que eso no se llama dirigencia estudiantil, como un delegado, esa es la palabra. La universidad usa esa figura. ¿Cuál es el delegado de su grupo, de su sección, que funja como vocero para recabar todas las inquietudes que tengan ustedes? Sí. Ideal que ese vocero o vocera pudiese ser alguien que aunque estudie a distancia, claro, esto es una opinión muy personal, Claro, pueda estar geográficamente cerca de la universidad, porque, exacto. porque Eso mientras, sí, si ve, alguno tiene la oportunidad de acercarse a la universidad, es lo recomendable. Se los digo porque yo pertenezco a una de las sedes supuestamente cuestionadas, que es la sede de San Antonio de los Altos, y yo lo que les he hecho a mis estudiantes, si hay mucha diferencia entre lo que te dicen aquí y Maracay, usted se va para Maracay, que es la sede central. Entonces, si ustedes pudiesen tener esa representación, pues sería, sería lo más pertinente. sí, para obtener información de primera mano. Y para que ustedes tengan la tranquilidad de saber que ustedes van a culminar sus estudios con éxito y que tienen garantizado su título de manera legal. Ese es el fin. O sea, bueno, Se habla incluso de títulos que tienen más de año y medio esperando. No puedo asegurar que sean de psicología como tal, pero son informaciones que nos han llegado que nosotros mismos hemos podido recabar, porque claro, un pronunciamiento oficial sobre el comunicado de 3 páginas
no hay más nada. Y la rueda de claro, prensa pues no se ha dado por las razones conocidas. De todas maneras, claro, profesora, muchísimas gracias porque aunque nos habla de lo evidente, dicho por usted suena con más estructura. Porque yo claro, aquí he estado, bueno, como hemos estado muchos, pues, o sea, yo he perdido hasta el apetito con esta situación. Me cuesta claro, mucho comer porque es como que algo me dice, no comas tanto, resuelve. Y yo sí, pero ¿cómo hago? Tengo que comer. Y no lo digo claro, por drama, sino porque es una realidad, pues. claro, claro. Es la parte de la angustia. Pero como les Claro, digo, desde lo realista, búsquense un delegado que ustedes puedan darle el voto de confianza para que vaya a buscar la información directica de la fuente. Eso es lo más, esa es la realidad, eso es claro. lo que está. Entonces, bueno, Se lo esperando agradecemos mucho, se lo agradecemos mucho, profesora. Gracias, que, profesora. que disfruten esta asignatura, más allá de estos inconvenientes, estas dificultades, y que bueno, todo tenga un feliz término. Vale, que tengan feliz noche y damos por culminado este encuentro. Recuerden que Gracias, entonces van a gracias. tener disponible su grabación en el aula virtual, va a ser un enlace de YouTube.